¿qué tenían estos hombres? Y ahí en la pantalla usted ve a Elías, a Moisés, a Daniel, a Samuel. Y ahorita estábamos cantando y escuchando una canción, ¿verdad? Que es provocada. Yo creo que cuando uno lee la Biblia y mira a estas personas, cómo Dios los usó de tal manera, pues uno se pregunta qué era lo que tenía. Por eso la canción hace esta pregunta: ¿qué tenía Elías, que caía fuego del cielo cuando él oraba? ¿Qué tenía Moisés, que cuando él bajaba del monte su rostro resplandecía? ¿Qué tenía Daniel, que estaba rodeado de leones pero que no le hacían daño? ¿Qué tenía Samuel, que escuchaba la voz de Dios? Y la canción pues hace la pregunta pero no la responde, ¿verdad? Entonces la idea es que podamos dar una respuesta a eso y mirar, ¿será que estas personas eran superhumanos? ¿Eran otro tipo de raza? Pues bueno, la Biblia nos responde, y quiero empezar hablando de Elías. Pongamos allí la siguiente imagen: este hombre tan tremendo que Dios usó, de tal manera que dice la Biblia que a través de la oración hizo que cayera fuego del cielo. Pero no porque fuera un hombre superhumanos, raros, extraños. Y de hecho la Biblia responde a esa pregunta diciendo lo siguiente. Ahí está en Santiago 5 versículo 17. Mire lo que dice la escritura. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Yo creo que ahí está la respuesta. Está diciendo, no es que era superhumano, era gente extraña, no, dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Quiero leer ese mismo versículo en otra versión. Pongamos la siguiente versión. Dice: Elías era un hombre con debilidades como nosotros. Ojo, lo que está estableciendo la Biblia es que estos hombres poderosos como Moisés, Elías, Samuel, Daniel, eran hombres normales con debilidades como nosotros, humanos como nosotros, con fallas, con errores, con debilidades, con problemas, porque todos nosotros estamos hechos de lo mismo. Fuimos creados por Dios y estamos en un cuerpo donde tenemos las mismas malos pensamientos, las mismas luchas, las mismas necesidades, las debilidades. Somos seres humanos con imperfecciones. Pasa que hay veces la gente viene a la iglesia pensando de que somos personas perfectas. No somos personas perfectas, somos personas imperfectas, amadas por un Dios perfecto, con debilidades, pero que Dios en su misericordia nos va perfeccionando y va obrando en nosotros. Y lo que dice la Biblia es que Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero, diga conmigo, pero, ¿cuál era la diferencia? Dice, pero oró ¿con qué oraba él? Con fervor. O sea, que lo que hacía diferente a Elías era que era un hombre de oración y fe, de una oración con fervor. Dice, oró con fervor para que no lloviera,
y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y luego, pues, lo que nos muestra la Biblia es que en medio de una sequía espiritual, por así decirlo, en medio de tiempos donde la gente estaba alejada de Dios, apartada de Dios, pues Elías llama al pueblo de Israel a una montaña, y allí desde esa montaña los reta a que pongan su fe en Dios de nuevo, y diciendo que si Dios era capaz de hacer llover fuego del cielo, era para que ellos tuvieran una conversión. Y antes de que lloviera fuego del cielo, ¿qué hizo él? Ahí está en Primera de Reyes 18, versículo 37. Dijo: Señor, atiende ¿qué dice ahí? Mi oración. Muéstrale a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Mire lo que él está diciendo: Señor, atiende mi oración. Está orando, pero con fervor. Y dice el versículo 38: y al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió toda el agua de la zanja. Entonces, fíjese usted que lo que nos muestra la Biblia es que este era un hombre con debilidades, humano, normal, pero con oración ferviente. Y lo que muestra la Biblia es que antes de que viniera el fuego de Dios, él lo que hizo fue reparar un altar que estaba arruinado, ¿verdad? Que estaba descuidado. Así como cuando uno, supongamos, va a encender una fogata, hay 2 materiales importantes. Primero, se necesita la leña y después la chispa que trae el fuego, ¿verdad? Pues bien, mis amados, esto, digamos, en nuestra vida cristiana más o menos significa de que a nosotros nos corresponde poner el altar y Dios es el que trae el fuego. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que poner nosotros? Diga conmigo: el altar, la oración, la comunión, la búsqueda de Dios. Y yo quiero que nosotros nos vayamos con este pensamiento: sin altar no hay fuego de Dios. ¿Cuántos queremos el fuego de Dios en nuestra vida? Para que venga el fuego de Dios, nosotros tenemos que poner un altar, es decir, debemos reconstruir nuestra vida de oración, porque algunas veces nuestra oración está pues flaca, estamos derribados en el altar, y por eso es que no experimentamos el fuego de Dios. Pero luego pensemos en el otro personaje de la canción y de la pregunta de la noche. ¿Qué tenía Daniel? Y nos muestra la Biblia otro escenario: un hombre orando, encerrado en un foso de leones, donde lo habían metido allí para matarlo, porque así mataban a la gente en aquel entonces. Las personas desobedientes, las personas en rebelión, los asesinos, los criminales, los echaban en un foso de leones hambrientos para que fueran devorados. Y este era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, y por la envidia de muchos fue arrojado allí. Pero la diferencia es que cuando estaba en ese foso, todos los leones cerraron sus bocas y no le pudieron hacer daño alguno. ¿Por qué?
Miremos lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 22. Al otro día, cuando el rey viene a buscarlo y se lo imagina despedazado, Daniel grita diciendo: mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones. Diga conmigo: tengo un Dios que cierra boca de leones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice: mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso, y no tenía ningún rasguño. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque había confiado en su Dios. ¿Cuántos confiamos en nuestro Dios? ¿Cuál era el secreto de Daniel? ¿Qué tenía él? Pues bueno, lo que nos dice la Biblia es que tenía una confianza total y plena en Dios. Pero realmente el secreto de esa confianza la encontramos nosotros en el versículo 10. Mire esto, póngale cuidado a lo que dice la Biblia. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue la ley para que cualquiera que orare fuera arrojado a ese lugar de destrucción. Dice: fue a su casa, y ¿qué hizo él? Y se arrodilló como de costumbre. Diga conmigo: costumbre. ¿Qué es una costumbre? Algo rutinario, algo que una persona usualmente hace. Y dice: se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Y escuche lo que dice la Biblia. ¿Cuál era el secreto de él? ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué dice ahí? Oraba 3 veces al día, tal como algunas veces, ¿qué dice ahí? De vez en cuando, tal como que siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces, ¿cuál era realmente el secreto de Daniel? Que era un hombre igual que Elías, con debilidades, pero un hombre de oración. Ahora, nos dice que él oraba, ¿cuándo? ¿Qué dice ahí? Siempre, y oraba 3 veces al día. El problema de nosotros normalmente, mis amados, y por qué no experimentamos toda esta gloria que vemos en estas personas, es que nosotros por lo regular oramos, pero oramos solamente cuando tenemos problemas con leones. Oramos solamente cuando estamos en dificultad. Oramos cuando nos viene la deuda. Oramos cuando el familiar está en el hospital. Oramos cuando estamos enfermos. Oramos cuando no tenemos dinero para pagar los compromisos. Oramos cuando nos vemos en la mala. Y por eso no funciona. El secreto de Daniel era que él no solamente oraba cuando estaba en medio de un foso rodeado de leones, sino que siempre era un hombre de oración. Y cuando tú y yo somos personas que siempre buscamos la presencia de Dios y que tenemos la costumbre o la disciplina de orar, pues Dios se glorifica de tal manera que cuando vengan los leones a abrir sus bocas contra nosotros, Él nos cuida. Pero no porque simplemente hacemos la oración de emergencia ahí a última hora, sino porque siempre estamos en el altar.
Y note usted que Daniel no peleó con los leones. Él no se puso ahí a agarrarse con los leones, a callar leones, sino que Dios peleó por él. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: Dios va a pelear por ti. Tú no tienes que pelear con nadie. Van a haber leones tratando de abrir sus bocas para hacerte daño, con chismes, con murmuraciones, con críticas. Pero no tengas temor, porque cuando tú eres una persona de oración, Dios es el que pelea por ti y Dios es el que cierra las bocas de los leones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué rugido necesitas que Dios calle hoy? Enemigos, problemas, chismes, críticas. ¿Cuáles son las fieras que han abierto su boca contra ti? No temas, porque si tú eres como Daniel, Dios se va a encargar de cerrar las bocas de los leones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que fíjese que estamos hablando lo mismo. ¿Qué tenía Elías? Era un hombre ordinario, pero con una fe y una oración extraordinaria. ¿Qué tenía Daniel? Era un hombre común, pero era un hombre con una oración persistente, común, diaria, una búsqueda de su presencia. Luego vemos el otro ejemplo, pongámoslo allí, el ejemplo de Moisés, uno de los hombres más grandes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y lo que se cuestiona en la canción que cantamos era qué era lo que tenía ese hombre que resplandecía el rostro de él. Mire lo que dice Éxodo 34, versículo 29. Esto es lo que dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que ¿qué pasaba? Escuche lo que dice ahí: no se daba cuenta, pero algo estaba pasando. No se daba cuenta de que su rostro resplandecía. Pero ¿por qué resplandecía su rostro? Es que en el versículo está la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque había hablado con el Señor, había orado, había hablado, había estado en la presencia de Dios. Y el versículo siguiente dice: así que cuando él bajaba de ese monte, cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, la gente tenía miedo de acercarse a él, porque veían un brillo, un resplandor, algo sobrenatural. Pero ¿por qué resplandecía? Porque Moisés oraba en la presencia de Dios, porque él pasaba tiempo hablando con Dios, y cuando él hablaba con Dios bajaba resplandeciendo. Mi amado, en el ayuno comentábamos esto el sábado, y es el exponernos a la presencia de Dios. Yo les decía un ejemplo: cuando tú vas a una zona como una piscina, a la playa, y te quitas la ropa y te expones al sol, algo pasa. ¿Cuántos saben que algo pasa? En el momento inclusive uno no siente, uno no se da cuenta de lo que está pasando en el momento. Así como Moisés, dice que Moisés no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en él.
Pero ¿quiénes sí se daban cuenta? Los demás, porque veían en él ¿qué? Un cambio. Lo mismo pasa cuando tú te expones al sol. Tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando, pero el sol está quemando tu piel, y al ratico tú vas y te bañas, o a la tarde, y cuando las personas te ven en la noche, ¿cómo te ven? Te ven ¿qué? Bronceado, ¿verdad? Tu piel está bronceada, está quemada. La gente se da cuenta de que estuviste en la playa, o estuviste en un paseo, o en una finca, porque es evidente que te expusiste a algo. Mi amado, lo mismo es con la presencia de Dios. El exponernos, el venir a un culto, el venir a la oración en la mañana, al ayuno, el orar en tu casa, el pasar tiempo con la Biblia. A lo mejor ni te des cuenta, pero hay algo que está sucediendo, y es que te estás exponiendo a la presencia de Dios, y aunque tú no te des cuenta, la gente sí que va a notar los cambios, y la gente va a decir: oye, tú no eres lo mismo. ¿Cómo es que tú tienes este problema y estás así? ¿Cómo es que te veo cambiado? Estás hablando diferente, tu rostro no es igual. ¿Por qué? Porque Dios nos cambia al estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Di a la persona que está a tu lado: ¿qué estás reflejando en tu vida? ¿A qué te estás exponiendo? Porque muchas veces nos exponemos a un celular horas, y eso no cambia nuestra vida, o la cambia para mal. ¿Qué tal si nos exponemos a la presencia de Dios? Entonces fíjese, ¿qué tenía Elías? Era un hombre con debilidades, pero con oración. ¿Qué tenía Daniel? Era un hombre común, pero oraba siempre, se exponía. ¿Qué tenía Moisés, que resplandecía? Pues tenía una comunión con Dios, tenía una búsqueda, una exposición a la presencia de Dios que lo transformaba. Y bueno, y para terminar tenemos de último a Samuel. ¿Qué tenía Samuel? Que la voz de Dios él reconocía. ¿A cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios? Reconocer la voz de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios habla? ¿Verdad? Lo que pasa es que muchas veces, mi amado, no reconocemos la voz de Dios. No sabemos escucharlo, pero Dios habla. Y lo que nos muestra la Biblia es que Samuel fue un muchacho, un niño, que desde su corta edad vivía literalmente en un templo, pero no sabía escuchar a Dios. Y Dios le hablaba en las noches: Samuel, Samuel. Pero él pensaba que le estaba hablando el hombre, ¿verdad? Mire qué interesante. Dios le hablaba y él pensaba que el que le estaba hablando era ¿quién? El hombre. Así pasa muchas veces en la iglesia. Dios te está hablando, pero tú piensas que el que te está hablando es ¿quién? Ay, el pastor me la está tirando. No, para nada. Tan convencido que voy a preparar un sermón solo para ti. Me la está tirando. No es que te la estén tirando el hombre, es que a lo mejor Dios te está hablando, pero no sabes escucharlo. Y dice que Dios le hablaba, pero él no le entendía, hasta que un día, en el versículo 10, alguien le enseñó a escuchar la voz de Dios. Fue el sacerdote Elí. Y después llegó el Señor y se detuvo y lo llamó igual que antes. Cuando él no le entendía, lo llamó igual que antes, pero
le dijo: Samuel, Samuel. Y él ya le dijo: háblame, Señor, porque tu siervo, ¿qué? Escucha. Y desde ese momento él aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Qué era lo que tenía él? Un oído atento en medio de la oración a escuchar la voz de Dios. Y la Biblia nos dice en el versículo 19 que Samuel creció y Jehová estaba con él, y él nunca dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, se volvió un hombre que escuchaba a Dios y obedecía. Aprendió a escuchar la voz de Dios. Mi amado, ¿cuántos queremos escuchar al Señor? Necesitamos bajarle el ruido a las cosas que no nos dejan escuchar a Dios. Porque algunas veces, mi amado, tenemos muchas voces a nuestro alrededor. La voz de la tecnología, las redes sociales que nos habla desde por la mañana, noticias, problemas, situaciones, cosas que nos hablan tan fuerte que muchas veces apagan la voz de Dios. Es como que alguien está en una parte de tu casa, en una habitación, y te habla, pero el equipo está encendido, la televisión está encendido, los carros están pasando, está pasando el Señor de la mazamorra y está pasando todo, y te están hablando, pero hay tanto ruido que no logras escuchar la voz de Dios. Pues bueno, mis amados, Dios quiere hablarnos y necesitamos apagar ruidos para escucharlo, y eso se hace a través de la oración. Así que, mi amado, todo lo que nosotros podemos ver en estas personas, ¿qué era lo que tenía Daniel? ¿Qué era lo que tenía Samuel? ¿Qué era lo que tenía Elías? ¿Qué era lo que tenía Moisés? Estos hombres tenían una comunión íntima con Dios. Es sencillo. Tenían oración, tenían hambre de la presencia de Dios, tenían una exposición continua a la presencia de Dios, no por temporadas o solamente en problemas, como muchas veces lo hacemos y mencionábamos ahora, sino que ellos tenían una relación continua con Dios. Mi amado, la invitación en esta noche de parte de Dios es que nosotros seamos los Elías de esta generación, que seamos los Moisés de esta generación, que seamos los Daniel de los Samuel de esta generación, que nosotros podamos resplandecer y brillar y mostrar algo que recibimos en la presencia de Dios, que nosotros también podamos callar bocas de leones. No nosotros, Dios pelee por nosotros y calle la boca de los leones, porque somos personas de oración continua. Que escuchemos la voz de Dios y que seamos personas que tienen un altar donde Dios puede enviar el fuego. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Y qué tal si nos ponemos en pie un momentico y vamos a pedirle al Señor y a decirle: Dios, nosotros queremos ser en esta generación una generación donde hay tanto ruido, Señor? Levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, yo quiero ser alguien que te escuche en esta generación.
Dígale: Señor, yo estoy dispuesto a bajarle el ruido a muchas cosas, bajarle el ruido a redes sociales, bajarle el ruido a problemas, bajarle el ruido a voces, porque yo quiero escuchar tu voz. Dile: Señor, yo quiero ser una persona como Samuel, que va al secreto, que se encerraba y escuchaba la voz de Dios. Dígale: Señor, yo quiero ser, Padre amado, como Daniel. Dígale: Señor, hay muchas cosas que están rugiendo a nuestro alrededor. A lo mejor está rodeado de problemas, de dificultades, de enfermedades, de enemigos, de chismes, de murmuraciones. Pero ¿qué tal si tú le dices: Señor, en medio de cualquier foso de leones que yo me encuentre, yo quiero aprender a confiar en ti y a ser una persona de oración? No solamente cuando tenga problemas, en todo tiempo, Señor. Y dile: Padre, yo quiero resplandecer como Moisés. Señor, yo quiero exponerme. Ayúdame, Señor, y perdóname, porque muchas veces me expongo horas y horas ante una pantalla de televisión, viendo series enteras, pero me cuesta exponerme 5 minutos a la presencia de Dios. Dile: Señor, yo quiero exponerme, y yo quiero que, aunque no me dé cuenta, la gente pueda ver cambios en mi semblante, en mi vida, en mi manera de actuar, de hablar, de pensar, que yo pueda reflejar a Cristo. Y levanta tus manos y dile: Señor, en medio de una generación fría, de tanta frialdad espiritual, Señor, yo quiero reparar mi altar de oración, porque necesito el fuego de Dios. Dile: Señor, yo estoy cansado de la frialdad. No quiero tener una vida de tibieza espiritual. Yo hoy quiero, Señor, tener el fuego de Dios. Así que dile: Señor, yo pongo el altar. Trae tú el fuego. Hay veces, mis amados, nos superan las canciones que cantamos. Se oye muy bonito lo que cantamos, pero la pregunta es: ¿será una realidad lo que estamos cantando? Porque decimos: hay una unción en el aire, y lo que me cueste. Pero no somos capaces de llegar temprano a un culto. Lo que me cueste, pero no soy capaz de orar 5 minutos. Lo que me cueste, pero no busco su presencia. Por eso es que no vemos los Daniel hoy día, los Elías de hoy día. Dile: Señor, ayúdanos. Padre, por favor, crea una convicción en nosotros de la importancia de la oración, de la importancia de la intimidad y de la búsqueda de Dios. Señor, queremos tener lo que ellos tenían: una comunión continua, viva y eficaz con Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Un beso. Dios les bendiga.